Buenas tardes, ¿cómo estás, hermano? Que el Señor te bendiga. Pues hoy es un día especial porque este día viernes pues celebramos, o más bien conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y pues hoy hemos preparado pues lo que año con año hacemos en la congregación, que son las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Generalmente pues lo hacemos con cada pastor, un líder, los coordinadores nos comparten cada uno de ellos una frase de las que el Señor dijo en la cruz. Pero hoy pues por motivos de fuerza mayor lo vamos a hacer en uno solo, en una sola predicación, en un solo mensaje. Así es que pues prepárate, hoy es un día especial para nosotros los creyentes y queremos que sea también especial para ti. Vamos a hacer una oración para iniciar esta conmemoración de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias porque nos permites, Señor, estar nuevamente reunidos aquí en este lugar, Señor, para alabarte y bendecirte, y en especial, Señor, para escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Día con día, Padre, leemos tu palabra y cada vez encontramos tesoros nuevos, Señor, que tú nos das, nos regalas, Padre. Y en esta tarde, Señor, te pedimos, Señor, que nos hables, que hables al corazón de cada uno de nosotros, que podamos ser bendecidos, Señor, en esta tarde, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo bendito Jesucristo. Amén. Y pues vamos a empezar con lo que vendría siendo la primera frase de Jesús en la cruz, la cual fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 23, verso 34. Aquí voy a estar poniendo estos pequeños cintillos para que usted vea la referencia. Y dice el texto: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús, hermano, con estas palabras, Él no pidió perdón para sí mismo. Él lo que hizo fue pedir perdón por nosotros. Fue pedir perdón por cada uno de nosotros. A Él no le hacía falta pedir perdón, él es el Hijo de Dios. Sin embargo, hermanos, Él murió amándonos. Él murió dándonos su vida, perdonándonos hasta el final. Entonces, el amor le gana al odio con esta declaración del Señor Jesús. En la cruz volvió a darnos Él una gran lección, mis hermanos. Pues la verdadera prueba del cristianismo, hermanos, no es amar a nuestros amigos, no es amar al que te ama, sino amar a nuestros enemigos. Ese es el principal motivo del cristianismo. Amar a los que no nos desean y nos hacen el mal inclusive, pues a ellos tenemos que amarlos, así como Cristo nos amó en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonar, hermanos, ayuda a quitar el odio. Perdonar vence al odio. El odio queda derrotado a fuerza de bien, a fuerza de perdón. Ese es el mensaje de esta primera frase de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora vamos a ver la siguiente frase que tenemos, que es la de: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto lo encontramos, mis hermanos, en Lucas capítulo 23, pero el verso 43. Pero a mí me gustaría leerlo, el contexto de lo que viene siendo esta palabra, esta frase, que dice desde el 35: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios.
Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos de nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué tremendo, hermanos, qué preciosa palabra. Estas palabras, hermanos, nos enseñan la actitud que debemos tomar ante el dolor y el sufrimiento. El ladrón, al ver a Jesús en la cruz, comprende el valor del sufrimiento. El sufrimiento puede hacer un bien a otros y a nuestra alma. ¿Cuántas veces en medio de un dolor, de una aflicción, de perder un ser querido, en estos tiempos de inseguridad, personas que les han levantado algún familiar, y la tendencia clásica del ser humano es culpar a Dios de todo? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no actuó? ¿Por qué a mí? Pero la actitud correcta que debemos tomar, aún en medio del sufrimiento, es decir: Señor, mi vida está en tus manos. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, como lo hizo este ladrón, que aún en medio de su sufrimiento él entendía por qué estaba crucificado ahí, por qué estaba colgado ahí junto a Jesús. Y él le podía decir al Señor: ¿verdad?, acuérdate de mí. Y qué hermoso, ¿verdad?, el arrepentimiento que él tiene ahí en ese momento. Yo creo que es el único testimonio que tenemos en la palabra de una conversión así, de un arrepentimiento genuino, de que no fue bautizado, no fue discipulado, no tomó los 12 pasos de la decisión de servir al Señor. Sin embargo, ahí se arrepintió y el Señor lo perdonó. Tanto así lo podemos ver que el Señor le dijo: Padre, que el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Aún en medio de ese dolor, hermanos, vemos cómo Jesús, en su amor por la humanidad, le dice a este ladrón que hoy mismo se verían ahí. Qué hermoso, hermanos, es saber que Jesús aún está dispuesto a mostrar su llamado a salvar a las almas. Siempre estuvo dispuesto. Aún estando clavado en la cruz, el Señor estaba dispuesto a salvar una alma. Ahora te pregunto, mi hermano, si usted muriera hoy, ¿estaría en el paraíso con Jesús? Reflexione esta palabra, mi hermano. Muy bien, vamos a ver la tercera palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario, que es la de: mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y vamos a buscar en el libro de San Juan, capítulo 19, San Juan, capítulo 19, versos 26 y 27. Que dicen de la siguiente forma: San Juan, capítulo 19, versos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Otra gran lección, mis hermanos. Otra gran palabra, otra gran preocupación que el Señor tenía
por dejar las cosas bien establecidas. Fíjate, hermano, en los tiempos bíblicos las mujeres eran muy maltratadas, eran despreciadas. Hay una oración que dicen los judíos, o la decían, que le decían a Dios: Señor, te doy gracias porque no me hiciste mujer ni gentil. Qué tremendo, ¿verdad? Que no había un valor especial para las mujeres, que eran muy maltratadas, muy ninguneadas, más las mujeres solas, las mujeres que llegaban a quedar viudas, aunque ellos tenían mandamientos para protegerlas, pero en esa cultura oriental que hay, siempre han sido relegadas. Inclusive aún en este tiempo podemos ver las culturas orientales, las culturas árabes, cómo desprecian a la mujer. Y pues se dice que María pues pudo haber sido viuda porque no se ve la figura de José, sino hasta la vez en que la situación en el templo, cuando el Señor Jesús se queda en el templo y lo están buscando y van por él. Hasta en esa escritura podemos ver la figura de José. Después no la vemos y suponen muchos estudiosos que pues pudo haber sido viuda ella. Entonces imagínese, hermano, cómo iba a quedar esta mujer desamparada, esta mujer que posiblemente hubiera sido maltratada, si no es porque el Señor Jesús, como un caballero que es, como alguien cabal, se preocupa por ella y le dice a su discípulo amado. Jesús miraba a esta mujer virtuosa sufriendo lágrimas, corriendo por sus mejillas ahí en la cruz, mi hermano, pasando un dolor que solo una madre puede comprender. ¿Cuántas madres no están al pie de una cama, postradas de rodillas cuando su hijo está enfermo en la noche, tiene fiebre, está preocupada poniéndole fomentos de sus trapitos de agua, ¿verdad? Y preocupada hasta que no amanece y lo puede llevar al médico? O el simple hecho de saber que tuvo un accidente, su hijo, su esposo, el sufrimiento. Ahora imagínate, hermano, lo que María estaba sintiendo al ver a su hijo ahí clavado, a ese hombre que hacía milagros, a ese hombre que hacía el bien, que daba de comer a multitudes, que sanaba a las personas. Ahora lo estaba viendo ahí clavado en una cruz, y Jesús estaba viendo su corazón también, y él no se podía ir sin poder encargar a su madre con alguien. Y qué mejor que su discípulo amado, que estaba ahí al pie de la cruz, que no se escondió, que no huyó, sino que estuvo ahí alentando el corazón de María, al que ella conoció como su hijo ahí clavado por haber hablado la verdad, haber hecho milagros. Una vez más vemos que Jesús es un hombre justo, que no se olvida de nadie en un momento indicado. Él mira a su discípulo amado Juan y le encarga que él cuide a María y la recibiera como si ella fuera su propia madre. Y es precioso ver esto, el cuidado que el Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros, mis hermanos. Vamos a ver la siguiente frase que Jesús dijo en la cruz. Hermano, haciendo un paréntesis, me gustaría mucho que pudieran escribir un comentario aquí en la transmisión, pues para saber cuántas personas nos están viendo. Si nos estás viendo, necesitamos ver, ¿verdad?, que estás conectado, que estamos llegando a tu hogar y estás siendo alimentado, y pues esto nos anima pues a seguir haciéndolo, porque si no nos están viendo, pues no tiene caso que lo hagamos. No se crea, hermano, vamos a seguir transmitiendo, pero es bonito, ¿verdad?, que usted ahí ponga un comentario. Estamos aquí con ustedes, mis hermanos, y pues vamos cerrando el paréntesis a la cuarta palabra que el Señor dijo en la cruz, que es:
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, verso 34. Y dice así la palabra: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elohi, Elohi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, esta es una de las frases más importantes. Esta es una de las frases más impactantes que podemos leer acerca del Señor Jesucristo. Cuando Él siente que ha sido desamparado por su Padre. Estas palabras, hermanos, nos hacen pensar en el pecado de los hombres. Imagínate, hermano, el Señor Jesucristo en ese momento cargando los pecados de toda la humanidad. Los pecados tuyos y míos también. Ahí se estaban concentrando en ese momento en la cruz. Él estaba expiando a cada uno de nosotros con ese sacrificio. Ya no podía haber otro sacrificio. Ya no valían el sacrificar corderos, el sacrificar aves, el sacrificar machos cabríos. No, ya no tenía validez esto. El único sacrificio, hermanos, que el Padre podía aceptar era al Cordero de Dios. El Cordero que quita el pecado del mundo. Y este estaba siendo sacrificado ahí y estaba cargando en ese momento todos los pecados del mundo. Y como Dios es un Dios santo, hermanos, un Dios que no tolera el pecado, un Dios que más que no tolerarlo, no podemos acercarnos a Él si no estamos por el filtrados por el Señor Jesucristo. Y lo que pasa es que el Señor, el Padre, voltea su mirada del Hijo, porque está cargando los pecados de todo el mundo. No lo podía, la santidad del Padre no podía tolerar eso. Ahí es cuando el Señor Jesucristo siente ese abandono y dice: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo dice en su lengua materna. Lo dice en la lengua en la que Él fue criado. El pecado es la muerte del alma, mi hermano. El pecado es el abandono de Dios por parte del hombre. El hombre rechazó a Dios y Jesús experimentó eso en carne propia, mi hermano. Es por eso que Él exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a ver la quinta palabra, la quinta frase que el Señor exclama en la cruz, la cual es: tengo sed. Vamos a irnos al libro de Juan, capítulo 19. San Juan, capítulo 19. Verso 28. Dice la palabra del Señor. San Juan 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. La sed, hermanos, pues es un signo de vida. La sed es un signo de estar vivo, de tener una necesidad humana, una necesidad personal. Pero también, hermanos, el Señor Jesús tenía sed de dar vida.
y por eso muere en la cruz. Él tenía sed por las almas. Él tenía sed por unir a toda la humanidad. Sin embargo, una parte de ellos lo rechazaron. Pues como dice la Escritura, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas hizo hijos de Dios a todos los que en Él habían creído. Esa era la sed que el Señor Jesús tenía, de poder tener, del poder juntar, del poder amistar nuevamente con el Padre a la humanidad. Y es el motivo de su sacrificio en la cruz, de acercarse. Pero lamentablemente muchos aún ahorita lo rechazan. Rechazan su gracia, rechazan ese regalo tan grande que Él nos ofrece, que es la salvación. Más que cualquier otra cosa, el Señor desea lo mejor para ti. Como dice en el libro, en la carta tercera de Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como es prosperada tu alma. Ese es el anhelo del Señor Jesús. De eso tiene sed aún ahorita el Señor Jesús. ¿Lo vas a rechazar? ¿Lo vas a dejar con esa sed nuevamente? Vamos a ver la sexta palabra, que es: todo está consumado. Vamos a ver ahí mismo en San Juan, capítulo 19, verso 30. Y dice de la siguiente forma: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús, hermanos, por amor nos da su vida. Jesús cumplió con la voluntad de su Padre. Su misión terminaría ahí, con el sacrificio. Pero su sacrificio sería aceptado por el Padre. No fue un sacrificio en vano. Su muerte no fue en vano. Fue para salvarnos a ti y a mí. Fue para entregarnos su amor por completo. Fue para volvernos a amistar con el Señor, con el Padre. Porque gracias a nuestro Señor Jesucristo nos podemos acercar ahora libremente al Padre. La obra de nuestra redención ahora está completa, mi hermano, pero tenemos que colaborar con ella. Tenemos que obrar también nosotros en agradecimiento a esa redención. El Señor te ha perdonado, mi hermano. El Señor te ha sanado. El Señor te ha regalado tantas cosas que no te puedes quedar callado. Es cierto, dicen que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Pero también dice la palabra: la fe sin obras pues es muerta. ¿Qué quiere decir esto? Estos textos no se contradicen entre sí. ¿Por qué? Porque yo por mis propios medios no me puedo acercar, no puedo alcanzar la salvación, no puedo hacer nada para ganarme yo esa salvación. Me puedo ir de rodillas hasta la iglesia, me puedo flagelar, puedo rasgar mi cuerpo, y eso no me va a dar la salvación, porque eso vendría siendo pues una forma de religión, y lo que el Señor quiere con nosotros es una relación íntima, ¿sí? Entonces no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. Pero también dice la palabra: la fe sin obras es muerta. El Señor te dio el regalo más grande, su salvación, su amor, su perdón. ¿No te sientes feliz con eso, mi hermano? Que el Señor te perdone, te haya perdonado, que el Señor haya tomado la lista de pecados que tenemos, estas hojas tan chiquitas a comparación de todo lo que el Señor nos pudo haber perdonado. Y teníamos que pagar por ellas, ¿sí? Porque la paga del pecado
pues es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Entonces el Señor agarra todo esto y lo borra y firma, esto está pagado ya. ¿Cómo te sentirías tú? Que estás en un restaurante, ¿verdad? Y consumiste y de repente te das cuenta que no traes suficiente dinero para pagar. Y llegan a cobrar y te dicen, y si no pagan, mi amigo, pues vamos a llamar a la policía para que se lo lleve y aún ellos lo obliguen a pagar. ¿Cómo se sentiría usted? Y de repente alguien por ahí levanta la mano y dice, no se preocupe, yo le pago su deuda. Agradecido, ¿verdad? Hasta en Facebook lo publicamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces se le han perdido carteras, se han quedado en los taxis, en los medios de transporte, y de repente llegas a tu casa y te das cuenta que no tienes tu cartera y dices, pues lo dejé en el transporte, lo dejé en el taxi, y estás preocupado porque ahí está, pues a lo mejor tu tarjeta de crédito, está tu credencial del INE, documentos valiosos que pueden ser mal usados por alguien, y estás preocupado, y de repente tocan a tu puerta y abres y es el taxista y dice, disculpe, usted dejó esto en mi taxi. Ay, oiga, muchas gracias, y lo abrazas y hasta te tomas una foto con él y lo publicas. No hay como estas personas tan honestas que me devolvieron mi cartera y lo publicas. ¿Cuánto mayor, mi hermano, que el Señor te da el regalo más grande, que es la vida, que es la sanidad, que es el perdón mismo? ¿No es digno de publicarlo también? ¿No es digno de decirle a alguien más, oye, yo conozco a alguien que puede solucionar tu problema? Y ese es Jesucristo. Tenemos que colaborar con este regalo tan grande que el Señor nos ha dado. Es imposible en nuestro estado humano, hermanos, comprender lo que este sacrificio tomó para nosotros poder recibir la salvación. Cristo cumplió su propósito en la tierra, hermano. Hermano, ¿estás cumpliendo el tuyo? ¿Estás cumpliendo tu propósito aquí en la tierra? Si no lo estás haciendo, hermano, estás haciendo este sacrificio en vano. Y lo estás haciendo en vano para ti también. Y vamos a ver la última palabra, la séptima palabra de la cruz, que es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 23. El libro de Lucas, capítulo 23, verso 46, que dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Qué tremendo, mi hermano. Jesús abandonado en las manos del Padre. Jesús abandonado en las manos de su Padre. Porque Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, dice. Jesús abandonado en las manos del Padre con la confianza de un hijo. Estas palabras, hermanos, nos hacen pensar que debemos cuidar nuestra alma también. No solo nuestro cuerpo, cuidamos nuestro cuerpo, lo debemos de hacer principalmente porque es el templo del Espíritu Santo. En realidad, hermanos, la iglesia no es el edificio donde venimos a congregarnos. La iglesia somos tú y yo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros hacemos la iglesia. Me gustaba mucho una publicación que leí que dice
creen que la iglesia se cerró, pero al contrario, la iglesia somos tú y yo, somos cada uno de nosotros. Y se están abriendo más iglesias ahora. Amén. Sin embargo, hermanos, no solo debemos de cuidar nuestro cuerpo, sino cuidar nuestra alma también. Jesús entregó su cuerpo, pero devolvió su espíritu a su Padre, no con grito de rebelión, no diciendo, Señor, te entrego mi espíritu, sino lo hizo acogiéndose a los brazos de su Padre, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Algo que me impresiona mucho de escuchar estas frases de Jesús en la cruz, hermanos, es que una persona agonizante casi no tiene voz, no se le puede escuchar. He estado escuchando testimonios de personas que han sido, pues, infectadas, contagiadas por este virus tremendo que hay ahorita en la tierra. Y yo escucho las voces de ellos casi imperceptibles diciendo, pues ayúdenme, les pido de sus oraciones, porque esto está tremendo. Y empiezan a hablar casi sin aliento. Y Jesús, aún en medio del dolor, aún en medio de la flagelación que él tuvo, aún en medio del sufrimiento, hermanos, él tenía el aliento para poder decir estas frases en la cruz, decir estas palabras de salvación para cada uno de nosotros, y que fueran perceptibles para los que estaban ahí. Fácilmente el Señor estaba elevado a unos 2 metros en la cruz. Sin embargo, sus palabras se oían y la gente lo escuchaba ahí. Cuando el Señor clamó diciendo, ¿por qué me has abandonado? Está llamando a Elías, porque él decía, Elohi, Elohi. Quiere decir que la gente estaba pendiente allá abajo escuchando. Y estaban a una distancia también considerable, porque los soldados romanos no permitían acercarse ahí a ese lugar. El Señor tenía ese vigor todavía de hablar, esa fuerza. ¿Por qué? Porque quería darnos una palabra de salvación. Vuelvo a leer. Él devolvió su espíritu a su Padre, no con un grito de rebelión, sino con un grito triunfante, mi hermano. Jesús nunca perdió de vista su meta a seguir. Sacrificó todo para alcanzar su propósito. Lo más importante en la vida, hermanos, es la salvación de nuestra alma. De nada nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma. Eso dice la palabra. ¿De qué te sirve? Ahora, como les vuelvo a comentar, en las publicaciones que han estado poniendo, dicen eso. Se acaba de morir el dueño creo que del Banco Santander, y su hija allí escribe, teníamos todos los recursos del mundo, teníamos toda el dinero, sin embargo no lo pudimos salvar. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió haber tenido todo ese? No lo conozco, ¿verdad? No conozco la historia de esta persona. Pudo haber sido una persona buena o no, pero me impacta el testimonio de su hija que escribe esto. Teníamos todo el recurso posible, sin embargo no lo pudimos salvar. Los mejores médicos, los mejores aparatos médicos, todo lo tenían ahí y no pudieron hacer nada por él. Todo lo que tengas aquí en la tierra, aquí se va a quedar, mi hermano. Lo más importante es tu alma. Lo más importante es tu espíritu. Cuídalo. Dice la Biblia que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Esto no quiere decir que entonces la salvación se tiene que cuidar de esa forma, entonces Dios, desconfiamos de Dios. No, nada de eso. Dios
selló con su Espíritu Santo. Eres de Él. Pero necesitas ser un cristiano genuino para que puedas disfrutar de la salvación. Porque si tu fe claudica o tu pie está en un lugar y tu otro pie dentro de las cosas de Dios, no puede ser así. Que tu fe, que tu sí, dice la Biblia, sea sí, que tu no sea no. En Apocalipsis dice el Señor, por cuanto no fuiste frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. El mensaje de esta última frase es cuidar nuestra alma, mi hermano. Porque de nada nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma. Señor, te damos muchas gracias por toda esa gracia inmensa, Señor, que nos has regalado. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque te apiadaste de cada uno de nosotros y nos diste tu salvación sin condición, como ese ladrón perdonado, ese malhechor que fue perdonado. Gracias, Señor. No hay palabras, Señor, ni entendimiento para poder agradecerte lo que hiciste por nosotros, Señor. Te debemos nuestra vida, Padre. Y con alegría, Señor, queremos disfrutar de ese regalo tan grande que nos has dado, que es tu salvación, que es tu gracia, Señor. Ya no ser cautivos de temores, de culpas, sino ser libres en ti, Señor. En esa libertad que tú nos has dado. En cada una de estas frases que hemos leído, Señor, tú nos regalas tesoros de salvación. Tú nos regalas, Señor, tesoros de motivación, diciéndonos, aquí estoy. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo, yo te amo, yo te abrazo. En mí puedes confiar. Gracias, Señor, por tu amor tan grande. Para concluir, mi hermano, quiero compartirte, o te queremos compartir, amén, una canción que la va a interpretar mi esposa. Ahí la puedes poner, o donde quieras, aquí donde quieras. Y queremos regalarte esta canción, que la escuches y que te goces también. Vas a escuchar a lo mejor un sonidito porque la pista la vamos a poner en una bocinita amplificada. Y pues quiero que te goces con esta alabanza. USB driver mode. Puedes subir. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ahí va a comenzar nuevamente.
Tantos años que se habló de la venida del Señor. La gente no quisieron creer, ni almasías comprender, pero su palabra estaba el plan, pero no quisieron entender. Y su obra se terminó cuando su hijo expiró. El Shaddai, el León Adonai, siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, el Kangan Adonai, te alabaré y te exaltaré. El Shaddai, el León Adonai, siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, el Kangan Adonai, te alabaré y te exaltaré. El Shaddai. Muy bien, mis hermanos, pues que el Señor les bendiga. Y ha sido un gusto el haber podido compartir lo que es la palabra con ustedes. Y los invitamos el domingo a las 11 de la mañana, la transmisión en vivo, y a las 12 la repetición por la página de Vida Nueva para México. Que el Señor te bendiga grandemente, mi hermano. Buenas noches.